Diseño factorial de 3 factores en Excel. Bien, como podemos ver, aquí tenemos nuestra tabla de datos. Tenemos 3 factores, 2 en cada uno y 2 como pruebas. Para cada uno realizamos 6 repeticiones. Lo primero que hicimos pues fue sacar A, que es el número de niveles. Por aquí tenemos 3, son 3. Para B es el número de niveles en B, que también son 2, porque solo tenemos B1 y B2. Para C es de igual manera, ya que solo tenemos C1 y C2. Para N minúscula es el número de combinaciones, o sea, la cantidad de pruebas que se hicieron para una estación, y tenemos que son 6, y N mayúscula es igual al número de réplicas, o sea, la cantidad de réplicas que se hicieron en total. Tenemos que son 72. El primer paso que hicimos después fue sacar la suma de A o el efecto en A, porque en nuestra tabla nova nos piden efecto en A, B, C, efecto en AB, efecto en AC, efecto en BC y efecto en ABC. Para sacar el efecto en A, lo que hicimos fue una suma de todas las réplicas que se hicieron en A1, A2 y A3. Para B realizamos lo mismo usando la operación suma, pero solo sumando las réplicas en B1 para cada nivel de A. De igual manera en B2. Para C realizamos la misma operación, suma y todas las columnas que son de C1 y C2. El 4540 es la suma total. Para AB, el efecto en AB, realizamos esta tablita y es toda la operación. Hicimos una suma de AB de A1 con B1 y de igual manera en B2 con A1 y así para cada una. Para AC hicimos una suma y seleccionamos todos los datos y de igual manera para todas las columnas. Para BC hicimos esta tablita y usando la operación suma sumamos C1 y B1 y de igual manera para B2 C1 B2 y de igual manera para C2 C2 B1 y C2 B2. Para ABC realizamos la misma operación, suma y sumamos todos los 6 datos de A1, B1 y C1 y de igual manera para todas las demás. En total, para verificarlo, sumamos todos estos y nos da un total de 4540. Ahora pasamos a realizar la suma de cuadrados. Que nos dice que hay que usar y triple punto al cuadrado entre B por C por N. Como podemos ver, y triple punto al cuadrado vendría siendo la suma del efecto en A. Entonces, como es al cuadrado, los multiplicamos por sí mismo.
Entonces tenemos aquí de A1 por sí mismo más A2 por sí mismo más A3 por sí mismo. Todo esto lo dividimos entre B por C por N. Cerramos paréntesis y lo restamos entre y triple punto al cuadrado, que serían los totales. Entonces multiplicamos por sí mismo los totales entre n mayúscula, que serían 72. Y obtenemos un resultado de 13.86. Para el efecto en B usamos una operación de suma en producto y usamos la tablita que sacamos del efecto en B. Ponemos igual, dos paréntesis, suma producto y seleccionamos los dos resultados obtenidos dos veces. Cerramos paréntesis y dividimos entre A por C por N. Cerramos paréntesis y esto lo restamos entre la suma total multiplicada por sí misma entre el número total, o n mayúscula, que serían 72. Para el efecto en C realizamos la misma operación, suma de producto, y este es el efecto en C. Seleccionamos ambos datos dos veces, cerramos paréntesis y dividimos A por B y dividimos entre A por B por N. Cerramos paréntesis y restamos los totales multiplicados por sí mismo entre n mayúscula. Y tenemos este resultado. Para el efecto en A y B usamos la misma operación, suma de producto. Seleccionamos los datos obtenidos entre A y B dos veces. Dividimos entre... ¿Dónde está? Entre el número total. Entre C por N. Y ahora sí restamos entre el número total multiplicado por sí mismo y dividido entre el número N. Entre el número total de todos los datos, que sería 72, que viene siendo n mayúscula, menos la suma de cuadrados en A y la suma de cuadrados en B, y obtenemos el resultado. Para el efecto en AC realizamos la misma operación, seleccionamos suma de productos y seleccionamos los datos dos veces, dividimos y multiplicamos B por N, cerramos paréntesis, restamos y dividimos el número total multiplicado dos veces entre n mayúscula. Cerramos paréntesis y restamos efecto en A menos efecto en C. Para el efecto en BC realizamos lo mismo, suma de productos. Esta es nuestra BC. Seleccionamos los datos dos veces. Dividimos entre A por N. Cerramos paréntesis. Restamos el número total o la suma total, el total, al cuadrado entre n mayúscula. Y restamos el efecto en B menos el efecto en C. Para el efecto en ABC realizamos lo mismo, suma de productos. Este es nuestro efecto en ABC. Cerramos paréntesis y dividimos
entre nuestra n minúscula. Esto lo restamos al suma total elevada al cuadrado o multiplicada por sí misma entre n mayúscula. Y todo esto le restamos AB, AC, BC, menos A, menos B y menos C. Todo es suma de cuadrados. Para nuestro total realizamos suma de cuadrados y usamos todos los datos menos el total elevada al cuadrado o multiplicada por sí misma entre n mayúscula. Para sacar el error solo restamos todos los datos obtenidos en la suma de cuadrados, que sería suma de cuadrados del total menos suma de cuadrados en A, suma de cuadrados en B, menos suma de cuadrados en C, menos suma de cuadrados en A y B, menos suma de cuadrados de A y C, menos suma de cuadrados de B y C, y por último restamos suma de cuadrados en A, B y C. Para los grados de libertad nos dice que es A menos 1. Aquí está, 3 menos 1, tenemos un 1. Para los grados de libertad en el efecto B nos dice que es B menos 1. Son 2 menos 1, 1. Para el efecto en C nos dice que es C menos 1. Y obtenemos un 1. Para el efecto en AB nos dice que multipliquemos A menos 1 por B menos 1. Para el efecto en AC nos dice que multipliquemos A menos 1 por C menos 1. Para el efecto en BC nos dice que multipliquemos B menos 1 por C menos 1. Para el efecto en ABC nos dice que multipliquemos A menos 1 por B menos 1 por C menos 1. Para los grados de libertad del error nos dice que multipliquemos A por B por C por N menos 1. Y para el total nos dice que multipliquemos A por B por C menos 1. Para el cuadrado medio nos dice que hay que dividir la suma de cuadrados del efecto A entre los grados de libertad del efecto A, y de igual manera para los demás efectos. Para FO nos dice que hay que dividir el cuadrado medio de A entre el cuadrado medio del error, y de igual manera para los demás efectos, siempre dejando el cuadrado medio del error. Solo cambiamos el cuadrado medio del efecto que vayamos a usar. Y para F crítica lo que hicimos fue usar una fórmula, distribución F inversa. Nuestra probabilidad es de 0.05. Nuestros grados de libertad número 1 son 2, ya que son los que pertenecen al efecto en A. Y los grados de libertad 2 son los grados de libertad en el error. Damos Enter y obtenemos nuestra F crítica del efecto A. Para realizar los demás cálculos, lo que hacemos solamente es mantener la F del error, los grados de libertad del error, ya que eso no pueden cambiar. Los que cambian serían los grados de libertad del efecto a usar. Y para terminar, nuestro criterio de rechazo nos dice que se rechaza la hipótesis si FO es mayor a F crítica. Entonces, como aquí tenemos 3.15 de F crítica
y tenemos 0.49 en FO, entonces esto quiere decir que se acepta HO. Para la F crítica del efecto en B tenemos que es 4.001 y para la FO tenemos que es 34.25, lo que quiere decir que se rechaza HO, ya que FO sí es mayor a F crítica. Para el efecto en C nos dice que tenemos 4.001 y en FO tenemos 433.9. Por lo tanto se rechaza HO, ya que FO sí es mayor a F crítica. Para el efecto AB nos dice que 3.15 de F crítica y para FO tenemos 28.09, lo que quiere decir que se rechaza HO, ya que FO sí es mayor a F crítica. Para efecto en AC tenemos como F crítica 3.15 y para FO tenemos 1.45, lo que quiere decir que se acepta HO, ya que FO es menor a F crítica. Para el efecto BC tenemos como F crítica 4.001 y para FO tenemos 4.055, lo que quiere decir que se rechaza HO, ya que F crítica es mayor por poquito, pero es mayor a F, ya que FO es mayor por poquito, pero es mayor a F crítica. Y para el efecto en A, B y C tenemos F crítica como 3.15 y para FO tenemos que es 1.10, lo que quiere decir que se acepta HO, ya que FO es menor a F crítica. Y así terminamos nuestro problema de 3 factores.